sobre los temas que se han estudiado hasta el momento. Bien, empecemos con este problema en donde se tiene un sistema trifásico, tanto en la parte de generación como en la parte de la carga. En este caso decimos, se tiene un sistema de generación balanceado, porque como ustedes pueden observar aquí, los tres generadores tienen igual voltaje máximo, en este caso 110, y los ángulos de desfasamiento entre ellos corresponden a 120 grados. Recuerden ustedes que hemos tomado estos voltajes al momento de generar los fasores como los voltajes máximos de las señales senoidales. En algunos libros aquí no le ponen el valor máximo, sino ya se trabaja con el valor eficaz. En todo caso, mientras nosotros no digamos lo contrario, este número que aparece aquí, el módulo del número complejo, va a ser interpretado como el valor máximo de la señal senoidal. Por ejemplo, si es que escribimos este fasor en el dominio del tiempo, diríamos que el voltaje C va a ser igual, voltaje C va a ser igual a 110 por el seno de WT menos 240. ¿Sí? Entonces esa sería la representación en el dominio del tiempo de este voltaje que aparece allí. Entonces 110 para nosotros es el valor máximo. Otra cuestión que debemos identificar en la parte de generación es la secuencia de fases. Para eso tenemos las referencias que ven aquí. Esta es la fase A, aquí la fase B y por acá la fase C. Entonces, miren, si es que yo les digo, por ejemplo, se tiene un sistema de generación trifásico de secuencia positiva o secuencia negativa, usted tiene que armar este circuito de aquí, la parte de generación con los voltajes correspondientes y los ángulos en cada caso que deberían estar. Entonces, por ejemplo, para esta situación que tenemos aquí, les pregunto, ¿cuál es la secuencia de fases que tiene la fuente trifásica de generación eléctrica? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Comparar el voltaje A, el voltaje C, el voltaje B, en función de los ángulos que tiene cada uno de ellos. Y a partir de ahí, usted debe decir de qué secuencia estamos hablando. Por ejemplo, para el voltaje A, este es un fasor que tiene un ángulo de referencia de 0. Estaría de esta manera. El voltaje B tiene un ángulo de menos 120. Estaría así. Y el voltaje C estaría por acá. Entonces pongamos aquí lo que sería el voltaje A, voltaje B y voltaje C. Ya está. Entonces,
¿qué secuencia de fases tiene este sistema? Nos va a contestar el señor Ortiz Oscar. Negativa, profe. Secuencia negativa. ¿Qué opina el señor Claudio Hernán? No está presente, señor Claudio, le ponemos falta, ¿no? El señor Maldonado Tito. El señor Peña Christopher. Caramba. A ver, señor Peña, ¿está presente? Señor Suquitano Oscar. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Quién es usted? Santiago Peña. A ver, señor Peña, dígame. Secuencia directa. Secuencia Positiva. positiva, correcto, gracias. Entonces, mire, usted tiene que saber esto. Cuando estamos trabajando con sistemas fasoriales trifásicos, habíamos dicho que este sistema está girando en sentido antihorario. Y si ponemos aquí un observador, el primer fasor que pasa por el punto de observación sería el voltaje A. Luego pasaría el voltaje B y luego el voltaje C. Entonces, esto define una secuencia de fases ABC, o también conocida como secuencia de fases positiva. Imagínense que en el examen le tomaba algo así y le decía, trabaje con una secuencia positiva en generación. Usted tenía que hacer esto. Secuencia positiva, voltaje A con 0 grados, voltaje B con menos 120 y voltaje C con menos 240. Entonces tiene que saber identificar esto. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, también aquí en generación tenemos lo que sería el punto común de neutro. Este punto aquí es el punto de neutro. Luego tenemos, en este ejemplo, estas impedancias. A5 menos J2 que están presentes en las 3 líneas de transmisión eléctrica. Entonces, esas impedancias representan justamente el valor óhmico de esas líneas de transmisión eléctricas. Luego tenemos ya la parte de la carga, que serían estas 3 impedancias de aquí, que están conectadas en Y. Esas 3 cargas son idénticas. Podría representar el circuito equivalente de un motor trifásico de inducción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el sistema estaría completo de esta forma. Ahora bien, si es que, por ejemplo, se hubiese pedido que en este esquema de aquí, calcule usted la potencia trifásica absorbida por la carga, es decir, la potencia total, la potencia activa total. Entonces, de acuerdo a la formulita que habíamos visto, esta potencia activa total se calcula como raíz de 3 veces el voltaje de línea eficaz, la corriente de línea
eficaz. Y esto multiplicado por el coseno de teta. Esa es la formulita que habíamos estudiado para el caso de sacar potencias trifásicas, potencias activas trifásicas. Entonces, si quiero aplicar esta fórmula, debemos conocer la corriente de línea. Esa corriente de línea va a ser la que avanza por aquí. Y como la carga está conectada en Y, esta corriente de línea es también la corriente de fase que baja por aquí. Ya tendríamos la corriente de línea. Y podríamos expresar en su valor eficaz. Pero el voltaje de línea que aparece aquí sería el que tiene usted entre este punto y este de aquí, por ejemplo, el voltaje AB. O el voltaje de línea también sería el que tiene entre B y C. O también el que quedaría entre C y A. Deberíamos entonces encontrar ese voltaje. ¿Y cómo haríamos eso? Pues simplemente si es que usted ya conoce la corriente de línea, podría empezar sacando el voltaje en este punto, el voltaje en A. ¿Cómo haría eso? El voltaje en A sería simplemente 110 con 0 grados menos la caída de voltaje en esta impedancia. Ya tendría el voltaje en A. Luego podría calcular el voltaje en el punto B. ¿Cómo sacaría el voltaje en el punto B? Parecido al anterior. 110 con menos 120 grados menos la caída de voltaje en esta impedancia. Y la caída de voltaje en esta impedancia sería la corriente de línea B menos, es decir, por 5 menos J2. Entonces el voltaje en B, les repito, sería 110 con menos 120 grados menos la corriente de línea B multiplicado por esta impedancia. Ya tendría el voltaje B. Ahora, el voltaje entre estas dos líneas sería igual al voltaje que ya sacó en el punto A menos el voltaje en el punto B. Con eso ya tenemos el voltaje entre líneas. Ese voltaje le convertimos en valor eficaz y sustituimos acá. ¿Sí ven? Entonces, ese procedimiento se podría hacer. Ahora bien, usted va a decir, ¿y cómo saco la corriente de línea? Para sacar la corriente de línea, usted podría hacer esto. Plantearse una mallita por aquí. Y otra malla por acá. De esta forma. Entonces, aquí arriba pondríamos, por ejemplo, una corriente I1 y aquí abajo una corriente I2. Entonces habría que trabajar con este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación matricial que debería generar es matriz de impedancias por matriz de corrientes. Esto es igual a la matriz de voltajes. Como aquí tenemos dos incógnitas, tengo dos mallas, la matriz de impedancias va a ser 2 por 2. Igualito que si fuese en resistencias hay que resolver esto. Entonces el término 1, 1 en la matriz de impedancias sería la suma de todas las impedancias que son atravesadas por la corriente I1. Es decir,
el término 1, 1 de la matriz de impedancias sería 5 menos J2 más 10 más J8 más 10 más J8 más 5 menos J2. Sume todas las impedancias que atraviesa la corriente y su 1. Y ese sería el valor que usted tiene que poner en el término 1, 1 de esta matriz de impedancias. Entonces, ese sumatorio le coloca aquí. El término 1, 1. El término 2, 2 sería igual a la suma de todas las impedancias que son atravesadas por la corriente I2. En este caso, 5 menos J2 más 10 más J8 más 10 más J8 más 5 menos J2. Ese sumatorio le pone aquí el término 2, 2. Luego, el término 1, 2, primera fila, segunda columna, primera malla, segunda malla, va a tener el sumatorio de todas las impedancias que son comunes a las dos corrientes. En este caso, las impedancias que son comunes a las dos corrientes son 5 menos J2 más 10 más J8. Entonces, usted sume estas dos impedancias. Y ojo con lo siguiente. Esa impedancia le pone aquí, pero el signo de esta impedancia se obtiene de acuerdo al sentido de las corrientes que atraviesan esas impedancias. Me explico. La corriente I1 atraviesa estas impedancias de derecha a izquierda, mientras que la corriente I2 va de izquierda a derecha. Entonces, como ve, en estas dos impedancias las corrientes están opuestas. Eso quiere decir que esta impedancia va negativa aquí. Este sumatorio tiene que ir con signo menos. Y luego el término 2, 1. Segunda fila, primera columna, segunda malla, primera malla. Igualito. Es una matriz simétrica. Entonces suma usted las dos impedancias y le cambia el signo. Y eso lo pone acá. Bien. Entonces, esta matriz tendría que multiplicarse por la matriz de corrientes. Hay que poner en orden también la matriz de corrientes. Entonces aquí tendría que escribir usted I1 y acá I2. Bien, y esto igualaría a usted a la matriz de voltajes. Esta matriz de voltajes se genera de la siguiente manera. Va a ser una matriz de dos filas por una columna. El término 1, 1 se obtiene del siguiente resultado. Fijaráse bien. Esta corriente I1, al momento que atraviesa esta primera fuente, lo hace entrando por el pin positivo, ¿sí? Eso es importante. Mientras que esta misma corriente I1, al pasar por esta otra fuente, ingresa por el pin negativo y sale por el positivo. Va de esta manera allí y acá va de esta otra forma, ¿sí? Entonces, mire, una fuente normalmente estaría entregando corriente desde su polo positivo, en este caso polo instantáneo positivo. En estas dos fuentes no sucede eso. La fuente que coincide con el sentido de la corriente es esta de acá arriba.
En esta fuente de aquí arriba, la corriente sí está saliendo por el polo positivo. Entonces, a esta fuente le tomo como positiva. Esta otra fuente, en cambio, no está entregando corriente, está recibiendo corriente por el polo positivo. Entonces, en esta malla, en esta primera malla, tenemos solamente dos fuentes. El término 1,1 que usted va a escribir aquí va a ser igual a 110,0 menos 110 con menos 120. ¿Sí? Usted tiene que analizar nada más el sentido de la corriente al momento que pasa por estas fuentes. Cuando el sentido de la corriente al pasar por esa fuente coincide con la polaridad de la fuente, esa fuente va positiva. Entonces aquí la positiva es esta, 110,0. La otra irá negativa. Entonces en esta parte de aquí, usted deberá poner 110,0 menos 110 con menos 120. Y en esta otra parte de acá, en el término 2,1, usted escribe asimismo el sumatorio de todas las fuentes en la malla 2. Entonces analiza. Esta corriente I2 va subiendo por esta fuente y va bajando por esta otra. Entonces aquí en el término 2,1 usted tendría que escribir 110 con menos 120 menos 110 con menos 240 voltios. Usted le pone aquí esos términos, ya tiene su matriz, su ecuación matricial, y simplemente despejaría la corriente I1 y la corriente I2. Una vez que haga eso, esta corriente I1 viene a ser también la corriente de línea A. Ya tendríamos la corriente de línea A. La corriente I2 vendría a ser igual a menos la corriente de línea C. Y finalmente, en la parte central, la corriente de línea B sería igual a la corriente I2 menos la corriente I1. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos resolver este sistema trifásico. Esta es una forma. Posiblemente es una forma un poco extensa, un poco larga, pero le soluciona el problema. Este caso que le acabo de plantear puede ser utilizado para cualquier sistema trifásico, ya sea que la generación es balanceada como aquí, o cuando pueda tenerse voltajes ligeramente distintos. De igual forma, en la carga, este método usted aplicaría para cuando las impedancias de carga son iguales o cuando son diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es de la parte de circuitos eléctricos trifásicos. Es un método general que usted puede aplicar en cualquier momento. Ahora bien, para el caso que nos ocupa de máquinas eléctricas, el procedimiento puede ser mucho más sencillo. Entonces, ponga atención a lo que vamos a hacer ahora. Fijarse bien, este punto es el neutro de generación. Y este de aquí es el punto neutro de la carga. Si es que la carga es una máquina eléctrica, evidentemente estas impedancias serían idénticas. Si es que eso es así, oirá bien, si es que el sistema es equilibrado en la carga, equilibrado en las líneas y equilibrado en generación, que de paso es el único sistema que nos interesa estudiar para esta materia,
No vamos a ver cargas desbalanceadas, ni generación desbalanceada, ni impedancias de línea distintas, no. Únicamente sistema ideal, si usted quiere. Impedancias iguales en la carga, impedancias de línea igualitas y generación balanceada trifásica. Cuando esto sucede, usted puede hacer lo siguiente. Consideramos un equivalente monofásico. Quiere decir que aquí voy a eliminar todo esto. Y le dejo solamente una fase. A ver, pongámosle color negro. Nuestro circuito se transforma en esto de aquí. Entonces, mire qué facilidad. Si usted tiene este circuito sencillo, puede rápidamente aquí encontrar esta corriente. Esta corriente se llama corriente de línea isodan. ¿Cómo saca esa corriente? Simplemente dividiendo este voltaje 110,0 para la suma de 5 menos J2 más 10 más J8. Y ya está. Ya tiene la corriente isodan. Entonces, no vamos a hacer este cálculo, simplemente les dejo explicado. Supongamos que usted hizo el cálculo ya de la corriente isodan. Y digamos que esta corriente le dio cualquier cosa. Me invento este momento. 24 con un ángulo de, por ejemplo, 16 grados. ¿Ya? Usted ya encontró esa corriente isodan. Entonces, como el sistema es trifásico balanceado, en los voltajes tenemos el mismo módulo, pero desfasamientos de 120 grados del voltaje B respecto al voltaje A y 240 grados del voltaje C respecto al voltaje A. ¿Sí? Si eso sucede con los voltajes, con las corrientes va a pasar exactamente lo mismo. Entonces de aquí usted saca la corriente isodan. Le dio esto de aquí, que estoy suponiendo que salió esto. A partir de allí, usted directamente pone la corriente IB va a ser igual a 24, el módulo va a ser exactamente el mismo, y el ángulo va a estar 120 grados desfasado respecto al anterior. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner aquí 16 menos 120. ¿Cuánto le da 16 menos 120, señor Salazar Cristian? Menos 104. Menos 104, correcto. Le pone allí menos 104 y se acabó el problema. Y luego le pone la corriente IC. Esta corriente IC va a ser igualita a 24 con un ángulo de desfasamiento adicional de 120 más. Entonces aquí sería de poner menos 104 menos 120. Y ya está. Entonces ya tendríamos las tres corrientes del sistema original. IA, IB e IC. ¿Sí? Eso por una parte. Ya tenemos cómo calcular fácilmente las tres corrientes. Entonces pongamos aquí menos 104 menos 120 sería menos 224, ¿no? Menos 224. Ya tenemos esto. Ahora, note usted que como aquí el voltaje es
valor máximo, ojo con esto, es importante al calcular potencias, este voltaje es valor máximo, estas corrientes también serán valores máximos, ¿sí? Una vez que ya tenemos estas corrientes encontradas, realmente solo me interesa la IA, saque usted el valor eficaz de esta corriente, es decir, divida 24 para raíz de 2, y eso le da la corriente eficaz en la línea A. Esa corriente eficaz, eleve usted al cuadrado y multiplique por esta impedancia. Entonces, voy a escribir aquí IA en valor eficaz, RMS. Esto elevamos al cuadrado y multiplicamos por 10 más J8. Ya, corriente eficaz al cuadrado por 10 más J8. Al momento que hacemos esto, mire usted, este valor eficaz es un número real. Al elevarle al cuadrado también es un número real. Si multiplico por 10, obtengo también un número real. Entonces, al hacer esta operación, estoy sacando potencias. La parte real de esta multiplicación será la potencia activa P de la fase A, más un J. Voy a tener ahí un número complejo también. Corriente eficaz al cuadrado por 8 ohmios me va a dar una cantidad, qué sé yo, que le quede cualquier valor allí. Eso va a ser la potencia reactiva Q en la fase A. Entonces, haciendo esta operación, corriente A en valor eficaz al cuadrado multiplicado por 10 más J8, usted ya saca la potencia activa y la potencia reactiva que tiene en esta fase. Como el sistema es trifásico y los módulos de las corrientes son igualitas, en las otras fases también vamos a tener exactamente las mismas potencias. Por lo tanto, a partir de aquí, usted ya puede saber la potencia activa total que está consumiendo esa carga. Esa potencia activa total simplemente sería 3 veces multiplicado por P sub A. Y la potencia reactiva total que estaría consumiendo la carga sería 3 veces multiplicado por Q sub A. Entonces con eso sacaríamos mucho más fácilmente la potencia activa total que consume la carga y también la potencia reactiva total que está consumiendo esa carga. Si es que se le pide, por otro lado, el factor de potencia de la carga, usted sabe que si ya tiene la potencia activa total, es esta de aquí, tiene la potencia reactiva total, es esta de acá, usted podría armar el triángulo de potencias de esta forma. Entonces aquí abajo pondríamos la potencia trifásica total, o si quiere la potencia de una fase, porque va a dar lo mismo. Aquí pondría también la potencia reactiva total o simplemente la de una fase. Esta sería la potencia aparente total o de una fase. Y este sería el angulito teta. Entonces, aquí estaría el ángulo teta. Ese ángulo de ley que va a poder conocer porque ya tiene la potencia activa, tiene la potencia reactiva. Entonces, este ángulo es conocido. El factor de potencia de la carga sería el coseno de teta, es decir, P sobre S. Mire que al hacer esto le da lo mismo trabajar con potencia total trifásica o con potencia de una sola fase. Porque si trabajo con la potencia trifásica, aquí sería 3 veces la potencia de A. Aquí sería 3 veces la potencia reactiva de la fase A.
Entonces me va a dar lo mismo. Entonces sacaríamos el coseno de este teta y ese sería el factor de potencia de la carga. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Profesor, buenos días. Yo, esa parte donde sacó las corrientes, no le entendí de dónde sacó lo que le restó. O sea, usted supuso la corriente A, que es un módulo de 24 con un ángulo de 60, creo, de 16 grados, pero no entiendo de dónde le restó y salió el otro Bien. 100. Entonces verás, para armar estas corrientes, usted tenga en cuenta los voltajes con los cuales vamos a trabajar, ¿no es cierto? Aquí hemos cogido un equivalente monofásico. Estamos trabajando con la fase A. La fase A tiene un voltaje de alimentación de 110 con 0 grados y genera una corriente a través de esta impedancia. 5 con menos J2 y 10 más J8. Esta es la fase A, el equivalente monofásico, ¿sí? Ahora, si usted divide 110 con 0 para la suma de estas dos impedancias, obtiene como resultado la corriente en la fase A. Esa corriente de la fase A estoy suponiendo que dio 24,16. Usted puede hacer el cálculo matemático y ver exactamente cuánto mismo sale. Pero para la explicación, supongo que salió algo así, ¿sí? Ahora, si esto está pasando con la fase A, con la fase B, ¿qué es lo que va a suceder? Hagamos rapidito esto, ¿no? ¿Qué pasaría con la fase B? Aquí tendríamos que poner la fase B, en color negro. Aquí arriba va a ser esta la fase B. El voltaje va a ser 110 y ya no con 0. El voltaje va a ser ahora 110 con menos 120, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tendríamos que poner 110 con menos 120. Color negro. 110 con menos 120. Así quedaría. Entonces, mire, ¿cuál es el cambio? El único cambio que se va a dar en esta corriente es el ángulo. ¿Por qué razón? Porque al dividir 110 con menos 120 para las mismas impedancias, el resultado en el módulo no va a cambiar. Lo único que va a cambiar en esa cociente al dividir esto para las impedancias es el ángulo. Es decir, que la corriente B, en este caso, va a tener un ángulo de 120 grados de pasado. ¿Sí? Entonces, si la corriente ya me estaba dando 24,16, puedo ya escribir directamente cuánto vale la corriente IB. Será 24 con un ángulo de 16 menos 120. Y lo mismo, si es que yo trabajo con la fase C, aquí pondríamos fase C, este ángulo sería de menos 240, ¿no es cierto? Entonces sería el ángulo final de la corriente IC, 16 menos 240, que es menos 224. Entonces mire que es bien sencillo este procedimiento. Y es el que vamos a utilizar nosotros en máquina, porque los sistemas van a ser trifásicos balanceados. Entonces, de esta forma podemos resolver fácilmente cualquier cálculo de potencias en estos sistemas de acá. Ahora mire, puede haber una pregunta. ¿Qué pasa si la carga no estaba conectada así? Si no teníamos más bien una estructura en delta. Una cuestión así, en donde la carga estaba por aquí, una carga, la otra carga por acá y la otra carga por aquí. Y de aquí nos íbamos a la fase A, a la fase B y a la fase C. O, ¿qué pasaba si es que la generación no estaba conectada en Y, sino estaba conectada en delta?
O si generación es delta, carga en Y. O cualquier combinación que se pueda pensar. Se puede resolver con métodos similares. Cualquier circuito que usted se proponga. Pero eso es un poquito más para la gente que está estudiando la electricidad un poco más profundamente. Para nosotros en máquinas eléctricas nos interesa lo básico. Y lo más sencillo es tener un sistema así como este. Un sistema Y en generación y un sistema Y en la carga. Y no nos vamos a complicar más allá de esto. Es decir, si es que se presentara un ejercicio que tenga que resolver, va a ser algo así. Y en generación y Y en la carga. No vamos a mezclar con deltas. Únicamente si trabajamos en algún ejemplo en el ejercicio de la prueba, sería algo como esto. En donde el procedimiento más sencillo para resolver usted ya lo conoce. A través de un equivalente monofásico. A partir de allí saca prácticamente todo. Bien, ¿alguna pregunta? Inge, disculpe, yo no entendí muy bien. O sea, eso, ¿cómo le sacó el monofásico? ¿Y por qué cogemos el de arriba y no el de abajo? Eso no lo entendí. Bueno, no hay problema, es solamente por cuestión del gráfico. Si es que usted quiere trabajar con un equivalente monofásico, puede quitar, por ejemplo, esta fase. Usted elimina esto, elimina esto de aquí, y trabaja con la fase B simplemente. Hace la conexión así. Y aquí empezaría calculando la corriente de línea B. No hay problema. ¿Sí? Hace esto y calcule aquí la corriente IB. Ya está. Divida 110 con menos 120 grados para 5 menos J2 más 10 más J8 y ya tiene la corriente IB. Si ya tiene esta corriente IB, sabe que la corriente IA está adelante 120 grados y la corriente IC viene atrás 120 grados. A partir de aquí forman las otras dos corrientes nada más. Lo único que debe tener en mente es que los diagramas fasoriales de estas corrientes van a estar así. Si esta es la IA, la IB viene abajo 120 grados y la IC está por acá. Eso es lo que tiene que saber. Que entre ellas hay desfasamientos de 120 grados. Utilizando la secuencia positiva que tenemos aquí para voltajes, igualito la secuencia positiva para corrientes. Y si no quiere trabajar con la corriente B, si no quiere trabajar más bien con la corriente IC, ningún problema. De igual forma, usted puede eliminar aquí todo este circuito de acá y dejar la fase C simplemente. Ya está. Entonces usted une esto con esto y empezaría calculando la corriente IC. Y listo. Saca la corriente IC. Vamos a decir que esa corriente IC le quedó por aquí. Digamos que le dio así la corriente IC. Entonces ya sabe que adelantada 120 grados va a estar la corriente IB. Y otros 120 grados por acá estará la corriente IA. Eso es todo. ¿Sí? Entonces miren que este procedimiento es bien sencillo y le permite resolver problemas trifásicos balanceados sin mayor dificultad. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. A lo que saca la potencia
usted hace la corriente eficaz al cuadrado por 10 más J8. ¿Por qué se hace con ese 10 más J8 y no con el 5 menos J2? Bien, note que aquí, en el equivalente monofásico, esta corriente ya está circulando así. De esta manera. Esta corriente tiene un valor eficaz. Si es que la pregunta es la potencia total que absorbe la carga trifásica, usted tiene que concentrarse en la carga trifásica. Usted tiene que concentrarse aquí. Esa es la carga trifásica. Entonces, esta corriente en valor eficaz al cuadrado, multiplicado por 10 más J8, le da la potencia activa y la potencia reactiva en esta impedancia. Eso va a suceder exactamente igual en esta otra impedancia y en esta otra impedancia de aquí. Son igualitas las corrientes eficaces. Son igualitas las cargas. Entonces, si usted tiene ya la potencia activa en esta carga de aquí y la potencia reactiva, multiplique por 3 y ya tiene las potencias en estas otras de acá. Ahora, esto de aquí, el 5 menos J2, esa es la impedancia de la línea de transmisión eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, no interviene en la potencia absorbida por la carga. Si yo le pregunto, ¿cuál es la potencia total entregada por la fuente de generación trifásica? Allí la cuestión es diferente. La potencia total que está entregando ese sistema de generación trifásico va a ser la suma de la potencia total que tenemos en la carga más la potencia total que están en estas líneas de comunicación. Eso es diferente. Entonces, si hablamos de cuál es la potencia que entrega la fuente de generación trifásica, ahí sí tendríamos que sumar la potencia que tenemos en las líneas más la potencia que tenemos en las cargas. La suma de estas dos potencias es la potencia total que estaría enviando el sistema de generación trifásico. Bien, bueno, entonces con esto terminamos la revisión de lo que serían fasores, sistemas trifásicos balanceados, que es lo que vamos a necesitar. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, el problema dice, un gran motor de inducción trifásico de jaula de ardilla de 4000 voltios y 60 hercios absorbe una corriente de 385 amperios y una potencia activa total de 2344 kilovatios cuando opera a plena carga. La velocidad correspondiente es de 709.2 revoluciones por minuto. El estator se conecta en Y y la resistencia entre las dos terminales del estator es de 0.1 ohmios. Las pérdidas totales en el hierro son de 23.4 kilovatios y las pérdidas por fricción en los cojinetes y por fricción en el aire son de 12 kilovatios. Calcule lo siguiente. Literal A, el factor de potencia a plena carga. Literal B, la potencia activa suministrada al rotor. Literal C, las pérdidas eléctricas y cuadrado R en el rotor. Literal D, la potencia mecánica suministrada a la carga en kilovatios, el momento de torsión en kilonewton-metro y la eficiencia en porcentaje. Bien, entonces tenemos un ejercicio que prácticamente involucra todos los cálculos que se podrían presentar en cualquier otro caso. Bien, entonces en el literal A
pide el factor de potencia a plena carga. A ver, de los datos del problema dicen que el voltaje de la máquina es 4000 voltios y que absorbe una corriente de 385 amperios y una potencia activa total de 2344 kilovatios cuando opera a plena carga. El literal A justamente se pide el factor de potencia a plena carga. Entonces, para este literal conocemos el voltaje, podemos utilizar la V o también la letra E, no hay problema. El voltaje debe ser el nominal si estamos trabajando a plena carga, evidentemente. El voltaje es 4000 voltios. Otra cosa, la corriente que absorbe la máquina es de 385 amperios. Adicionalmente, tenemos que la potencia activa total es 2344 kilovatios. Bien. Esas serían las condiciones de operación a plena carga. Bueno, como tenemos la potencia activa y es un sistema trifásico, podemos encontrar con este dato del voltaje y la corriente, no se olvide, estos valores de voltajes y corriente son valores eficaces. No hace falta que le diga a usted en el enunciado del ejercicio, este es un voltaje eficaz, esta es una corriente eficaz. Siempre, cuando usted tiene datos de esta forma, voltajes y corrientes son valores eficaces. Otra manera de especificar el voltaje sería, por ejemplo, si yo le digo, esta máquina eléctrica se está alimentando desde una red eléctrica cuyo voltaje es igual, por ejemplo, a 5400 seno de WT. Seno de WT voltios. Se le podría decir así también. Si es que le doy el dato de esta manera, usted tiene aquí los 5400 son el valor máximo de esa señal senoidal. Y para una señal senoidal, el valor eficaz de voltaje se calcula dividiendo, en este caso los 5400, para raíz de 2. No se olvide de esto. ¿Sí? Entonces, es la única variante que podría presentarse. Si es que le doy el voltaje en el dominio del tiempo, usted ya sabe que este coeficiente debe dividir para raíz de 2 con el fin de obtener el voltaje eficaz. Pero en este caso, se nos da simplemente voltaje de 4000 voltios, corriente de 385 amperios. Estos son valores eficaces ya. ¿Sí? Entonces, ojo con ese detalle. Bien, entonces una vez que ya tenemos
los datos del ejercicio, a partir de este voltaje y esta corriente, podemos sacar lo que sería la potencia aparente trifásica. No se olvide, cuando hicimos el cálculo en sistemas trifásicos, independientemente si el sistema está conectado en Y o está conectado en delta, obtuvimos una formulita que dice que la potencia aparente trifásica total es igual a la raíz cuadrada, perdón, a raíz de 3 multiplicado por el voltaje eficaz y por la corriente eficaz. Entonces, así sacábamos la potencia aparente trifásica. Este voltaje y esta corriente son los voltajes de línea. Fíjate bien, tal vez me faltó poner aquí voltaje de línea eficaz y corriente de línea eficaz. Pero usted ya sabe ese detalle, ¿sí? Entonces, sustituimos los datos del problema. Entonces, raíz de 3 multiplicado por el voltaje eficaz, que serían los 4000. Corriente de 385. Entonces, ¿cuánto da este cálculo el señor Cerón Alan? Ya le hago, Inge. Buenos días. Me da 266. No, 2667 por 10 al cubo. 2667 Por 10 al cubo. y por 10 al cubo sería kilovoltamperios, ¿no? Sí. Kilovoltamperios. Gracias. Entonces tenemos la potencia aparente total para nuestro sistema. Y con esto ya está resuelta la primera parte. En este caso tenemos la potencia activa. Esta sería la potencia que ven allí, de 2344. Tenemos también el valor de S. Y podríamos generar el triangulito este de potencias. Entonces aquí, esta potencia activa, que es la potencia trifásica, es 2344 kilovatios. Tenemos el S trifásico, sería 2667 kilovoltamperios. Y a través de este triangulito sacamos el factor de potencia. El factor de potencia va a ser igual al coseno de teta. Bien, entonces el coseno de teta sería 2344 kilovatios dividido para 2667 kilovoltamperios. Entonces, este factor de potencia nos dio ¿cuántos, señor? Señor Tapia, Brian, ¿cuánto nos da este factor de potencia? Ya le estoy haciendo, Inge. Un ratito, por favor.
0.878. Gracias, 0.878. ¿Ya? Entonces, ese ha sido el factor de potencia con el cual estaría trabajando la máquina para sus condiciones de plena carga. En algunos textos se suele identificar también este factor de potencia en términos porcentuales. Se le dice también, por ejemplo, aquí tendríamos que escribir el factor de potencia es del 87.8%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se suele especificar también el factor de potencia de esta manera, por si acaso se necesite. Ya estaría la parte A. La parte B. La potencia activa suministrada al rotor. Entonces ya tenemos que la potencia activa que está tomando la máquina vale 2.344 kilovatios. Entonces, si es que nosotros nos imaginamos que la máquina eléctrica está por aquí, le alimentamos con líneas trifásicas de voltaje. Esta máquina recibe los 2.344 kilovatios en el estator. De esa potencia que está recibiendo en el estator la máquina, una parte evidentemente se va a perder debido al efecto Joule, al calentamiento de los conductores de las bobinas del estator. Adicionalmente se dice en el texto del ejercicio, el estator se conecta en Y. Entonces hagamos aquí la conexión en Y para visualizar un poquito qué es lo que está pasando. Supongamos que aquí está la bobina de la fase A. Aquí estaría la bobina de la fase B, punto común, y por acá estaría la bobina de la fase C. Así está conectada la máquina en el estator, una conexión en Y. Dice, si el estator se conecta en Y y la resistencia entre las dos terminales del estator es 0,1 ohmios. ¿Esto qué significa? Que usted cogió un multímetro, por ejemplo, un ómetro, y aplicó entre este terminal y entre este otro. Ahí aplica usted el instrumento de medida. Lo pone así. Entonces conecta el ómetro entre esos dos puntos, entre los dos terminales de la bobina. Aquí coloca su instrumento de medida. El ómetro. Y lo que mide es 0,1 ohmios. ¿Qué es lo que está midiendo en este caso? Está midiendo la suma de la resistencia de esta bobina más la resistencia de esta otra bobina. Como las bobinas son idénticas, quiere decir que cada bobinita tiene una resistencia interna de 0.05 ohmios. 0.05 ohmios allí y 0.05 ohmios esta otra bobina. Esas son las resistencias. Bien, entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. La potencia activa suministrada al rotor. La potencia que va a llegar al rotor va a ser igual a la potencia activa total que está tomando la máquina. 2.344 kilovatios. 1, 2, 3. Ya está la potencia que absorbe la máquina desde la red. A esta potencia
tenemos que restar las pérdidas I cuadrado R, las PJS, acuérdese usted, pérdidas por efecto Joule. Entonces, estas pérdidas van a ser igual a 3 multiplicado por la corriente eficaz que atraviesa cada bobinita. Entonces recuerde, estos 385 amperios es la corriente que está entrando a la máquina, ¿sí? Por cada una de las fases. Estamos así. Entonces, estas corrientes de 385 amperios atraviesan cada una de las bobinas. Entonces, en esta bobina, en la parte de arriba, voy a tener pérdidas. ¿Cómo saco esa pérdida? Esta corriente elevo al cuadrado y multiplico por 0.05. ¿Sí? No se olvide, esta corriente es valor eficaz. Elevo al cuadrado y multiplico por 0.05. Con eso estaría sacando las pérdidas en esta bobina. Como tengo en total 3 bobinas igualitas, esas pérdidas debo multiplicar por 3. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, 3 multiplico por 385, que es la corriente eficaz, elevada al cuadrado, y esto multiplicado por la resistencia de cada una de esas bobinas, que sería 0.05. ¿Sí? Entonces le repito, 385 elevado al cuadrado y multiplico por la resistencia de una bobina. Como en las otras también tengo lo mismo, esto debo multiplicar por 3. Estas son las pérdidas totales. Vamos a ponerle aquí, esto de aquí, son las pérdidas totales debido al efecto Joule en el estator. Lo que habíamos visto con la simbología PJS. Pérdidas de efecto Joule en el estator. ¿Y a qué otra cosa tenemos que restar? Las pérdidas totales en el hierro. ¿Sí? Entonces a esto le seguimos restando las pérdidas totales en el hierro del estator. ¿Cuánto valen esas pérdidas? 23.4 kilovatios. Aquí dice el problema. Menos 23.4 kilovatios. 23.400 vatios. Entonces, con esto nos daría la potencia que se está transmitiendo al rotor. Bien, ¿cuánto sale esta operación, señor Loyola Michael? 2298.37. Gracias. 2298.37. A ver, esto debería ser kilovatios, ¿no? Sí, profe. Gracias. Kilovatios. Ya. Esa es la potencia que está suministrándose al rotor. Estaría la parte B. La parte C. Las pérdidas eléctricas I cuadrado R en el rotor. Entonces recuerden que habíamos visto asimismo una formulita que nos dice que la potencia de efecto Joule que se pierde en el rotor es igual al deslizamiento S multiplicado por la potencia que recibe el rotor. Entonces aquí ya sabemos la potencia que está recibiendo el rotor. Debemos calcular entonces el deslizamiento S. Entonces el deslizamiento sabemos que es igual a la velocidad sincrónica
Busquemos por aquí los datos para saber la velocidad sincrónica. Aula de ardilla, 660 hercios. Una potencia activa cuando opera una carga, la velocidad correspondiente es de 70 el estator se convierte en Y la resistencia en los unidades de segundo. Pérdidas totales, conexiones cojinentes. Y listo. Ya está. Ahí sí les quiero ver. ¿Cuál es la velocidad sincrónica? Tenemos la frecuencia. Vamos a poner aquí. Sabemos que para calcular la velocidad sincrónica S es 120 multiplicado por F y dividido para P, el número de polos. Esa es la formulita que habíamos visto para sacar la velocidad sincrónica. En este caso tenemos la frecuencia F, 60 hercios, pero no tenemos el número de polos. El ejercicio no nos dice cuál es el número de polos. Lo que nos dice el problema es la velocidad correspondiente de la máquina es de 709.2 revoluciones por minuto. Y no se olvide que esta velocidad es cercana a la velocidad sincrónica. Quiere decir que la velocidad sincrónica va a ser algo mayor a 709.2 revoluciones por minuto. Entonces, ¿cómo hacemos? Hija, ¿no tendrá que ver eso de los dos terminales y los 10 ohmios? Hay 0.10. Bien, esto de aquí de la resistencia interna era solamente para sacar las pérdidas en el cobre del estator. Podríamos hacer la siguiente aproximación, fijarse bien. La velocidad sincrónica sabemos que va a ser más grande que los 709.2. Es decir, la rotación del eje de la máquina siempre es a velocidad menor que la del campo magnético giratorio. ¿Sí? En consecuencia, usted puede empezar poniendo aquí, por ejemplo, 120 multiplique por la frecuencia que vale 60. Y divida, por ejemplo, para 2. ¿Cuánto nos daría, en este caso, la velocidad sincrónica? A ver, esto de aquí es 30. 3600. 3600 RPMs, ya. 3600 RPMs es mucho más alto que los 709.2 revoluciones por minuto con que está girando la máquina. ¿Sí? Entonces, como que está un poco distante esa velocidad de rotación. No sería, por lo tanto, una solución. ¿Qué pasa si la máquina en vez de 2 polos tiene 4 polos? En ese caso, obtendríamos aquí 1800.
también sigue muy alejado de 709. ¿Qué pasa si la máquina tiene 6 polos? Entonces aquí me quedaría 1200 RPM. Todavía sigue muy alto respecto a esta velocidad. ¿Qué pasa si aquí la máquina tiene 8 polos, por ejemplo? A ver cuánto daría este cálculo, señor Durán Eric. Con 8 polos, Sí, 900 RPM, profe. 900 RPM. Ya como que nos vamos acercando. Finalmente, si es que aquí ponemos máquina de 10 polos. 720. 720, gracias. 720 RPM. Entonces, mire, parece que la solución es esta. Concluimos que la máquina tiene 10 polos y la velocidad sincrónica es de 720 revoluciones por minuto. Lo siguiente sería probar aquí con 12 polos, pero con 12 polos seguramente la velocidad del sincronismo estaría ya más pequeña que los 709, lo cual no sería una solución. Entonces tomamos como válida la solución de que la velocidad sincrónica es de 720 revoluciones por minuto. Entonces, con esto establecido, ya podemos encontrar el deslizamiento, que sería 720 RPM menos 709.2, y esto dividido para 720. Entonces, ¿cuánto nos da ese deslizamiento, señor Simbaña Eric? Ya le calculo bien, en un segundito. Sale 0.015, Inge. 0.015. Ajá. Bien, entonces tenemos ya el deslizamiento. Por lo tanto, las pérdidas por efecto Joule en el rotor, EJR, va a ser igual a 0.015 multiplicado esto por la potencia que está recibiendo el rotor, que en este caso serían los 2298.37 kilovatios. Bien, entonces, estas pérdidas, ¿cuánto le da, señor Morán Darwin? Sale 34.47. Gracias, 34.47 kilovatios, ¿no? Bien, estaría la parte C. Bueno, para la parte D,
dice la potencia mecánica suministrada a la carga en kilovatios. Entonces la potencia mecánica bien, en este caso, para sacar la potencia mecánica, debemos tomar la potencia que estamos transfiriendo al rotor, que va a ser igual a 2298.37 kilovatios. Esa potencia que está llegando al rotor, le restamos las pérdidas por efecto Joule en el rotor, es decir, 34.47 kilovatios. Esto nos da como resultado la potencia mecánica que se va a desarrollar en la máquina. Este resultado es ¿cuánto, señor Tuquinga Jefferson? Sí, que da 2263,9. Gracias. Kilovatios. Ya está. Esa es la potencia mecánica que tenemos. La potencia que vamos a transmitir a la carga finalmente va a ser igual a esta potencia mecánica desarrollada, 2263.9 kilovatios. Le restamos las pérdidas por fricción en los cojinetes y con el aire, que serían estos 12 kilovatios que dice el ejercicio. Entonces le restamos los 12 kilovatios. Y eso nos da ¿cuánto, señor Albán Eric? Eh, 22, 51.9 kilovatios. ¿.9? Kilovatios. A ver, me dijo 2251.9 Punto 9. kilovatios. Gracias. Ya, entonces, tenemos hasta allí la potencia que estaría transmitiéndose a la carga en kilovatios. Una consulta, Inge. Sí, dígame. En la potencia mecánica no podemos hacer uso también de la otra fórmula, que es 1 menos el desplazamiento por la potencia que se recibe al rotor. Le va a dar lo mismo. Sí, pero es lo que le pregunto, en estos casos podemos usar cualquiera de estos dos casos, esa fórmula Sí, o sí. la... Sí, no hay problema. No hay problema. Bien, entonces ya tenemos la potencia en la carga y finalmente tocaría sacar el torque desarrollado por el eje. Entonces para eso tenemos la formulita que ya sabemos. Le voy a despejar de una vez. La P sub L nos va a quedar que es igual a N, la velocidad multiplicado por el torque, carga sobre 9.55 es, ¿no? Ya está. Bueno, ya de aquí ya sale directamente el torque desarrollado por el eje. Bien, entonces aquí despejamos el TL. Y nos quedaría 9.55 por la potencia. Y reemplazamos datos y sale. Bueno, es un cálculo ya matemático nada más. Y luego la eficiencia. Para la eficiencia tenemos la potencia en la carga
2251.9 kilovatios. Esto debemos dividir para la potencia que toma desde la red, que sería 2344 kilovatios, y tendríamos la eficiencia de la máquina, ¿sí? Bien, entonces, creo que con esto terminamos la revisión de algunas cuestiones que van a necesitar para la prueba. ¿Tiene alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿cuál era el valor de PJS? PJS. A ver, aquí arriba estaba el PJS. En esta partecita. PJS es este de aquí. Las pérdidas totales en los conductores del estator. En cada bobina tenemos 0.05 ohmios. La corriente que pasa por cada una de ellas es 385 amperios eficaces. Entonces, 385 al cuadrado es valor eficaz de corriente. Multiplicado por 0.05, esto me da la potencia que se pierde en cada bobina. Como tengo 3 bobinas, las pérdidas totales serán 3 multiplicado por esta cantidad de aquí. Esta es la pérdida por efecto Joule en el estator. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por si acaso, aquí les dejo este ejercicio para que ustedes le hagan una captura de pantalla y le resuelvan. Dice, se observa que un motor de inducción de 60 Hz de 2 polos trifásico funciona a una velocidad de 3502 RPM, con una potencia de entrada de 15.7 kilovatios y una corriente terminal de 22.6 amperios. La resistencia del devanado del estator es de 0.2 ohmios por fase. Calcule la potencia disipada en el rotor. Entonces, por favor, hagan una captura de pantalla, un recorte para que tengan este ejercicio y lo puedan resolver. Bien, entonces con esto terminamos esta clase. Por favor, estudien. Recuerden, la próxima clase tienen ustedes la prueba, que sería el examen prácticamente de toda la materia. Debes saber circuitos trifásicos, debes saber motor inducción, debes saber circuitos magnéticos y, sobre todo, revise lo que hemos visto en clase. No necesitan nada más que lo que hemos visto en clase para ese examen. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, terminamos la clase en este momento. Que tengan un buen día. Nos reunimos el próximo día viernes para la prueba. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego, Inge. Gracias.